¿Cómo es posible que si uno hace las cosas de buena voluntad haya personas con nuestro mismo credo, con nuestros mismos objetivos, con nuestros mismos sueños, con los matices diferentes que tienen cada uno? Si es que todos miramos hacia adelante, si pensamos en el prójimo, ¿cómo puede ser personas que de mi mismo pensar, de mi misma doctrina, de mi misma filosofía, y estando, por así decirlo, dentro de nuestro mismo club de amigos, empecemos a hacer a un costado a quienes hacen las cosas bien? Sucede, como dije, en el deporte, en la política, en la religión. Y a esta persona le pasaba eso. La gente que se asociaban y se reunían para poder mirar hacia adelante, aunque cada uno tenía su casa, su ángulo, su gente, sus proyectos, y miraban hacia adelante, siempre hubo momentos que había reuniones de todo este tipo de personas en la ciudad, porque uno lo hacía por un barrio, el otro lo hacía por otro barrio, uno se reunía con unas personas, otros con otras, pero de tanto en tanto, los que se dedicaban a hacer actividades sociales se reunían, diferentes líderes, pero a este le hacían a un costado. Formaron una comisión que tardó años en hacerse bien. Por momentos funcionaba, por momentos no, pero siempre con esa envidia de lo que hace el otro. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es posible? Usted dirá, me gustaría entender un poquito más de lo que me está diciendo. Mire, si yo soy un fiel creyente, como lo era esta persona, lo sigue siendo, en hacer actividades que ayuden al otro, es muy común que existe este tipo de congresos, por así decirlo, o de cumbres, donde se reúnen muchas personas de la ciudad, del país, que se dediquen a lo mismo. ¿Cuántas sociedades de fomento se juntan? ¿Cuántas ONG se saben juntar para poder comulgar y para poder tener un mejor norte en lo que hacen, para enriquecerse de lo que hace el otro? Aún las entidades cristianas lo hacen y se reúnen. Pero si tiene que ver con un buen sentido, un buen propósito, ¿por qué se critican entre ellos? ¿Por qué se hacen a menos entre ellos? Si se supone que tienen que aunar esfuerzos y mirar hacia adelante, aunque cada uno lo haga desde su lugar. Y así le pasaba. Todo aquello que hacía bien por los demás era criticado, tanto que hasta era ignorado en las reuniones donde convulgaban ideas, esfuerzos y experiencias. Hasta que se cansó. Como dije, tanto desde adentro como desde afuera, le puede pasar a usted como a cualquier persona que le critiquen, que le desanimen y que digan que usted todo lo que hace lo está haciendo mal. Seguramente que nos tiene que tocar momentos donde tenemos que reconocer que tenemos que mejorar la dirección. Por eso, a medida que vamos desarrollando y creciendo en lo que sea un oficio, sea una profesión, sea una actividad social, sea la cuestión deportiva, en cuál área nos encontremos, a medida que vamos caminando en la vida, va a haber gente que nos mentoree, y esos mentores nos van a apuntalar, nos enseñan, son los maestros que mejoran nuestro caminar, que nos animan a seguir adelante. Pero hay otros que totalmente lo contrario le desaniman. Y así fue que en un momento determinado lo sacaron del circuito. Por envidia, por discriminación. Hay testimonios, hay testigos de que durante años se pergenió sacarlo del medio social.
donde las actividades para con el otro eran muchas, donde la fe crecía, donde todo era próspero, como así cuando Jesús todo lo que hacía era próspero y generaba optimismo y empatía de los demás, y los religiosos de esa época se ponían celosos de él, así de esta persona. Lo mismo, la mejor comparación. No voy a decir que es Jesús, nadie es Jesús, nadie es Dios. Jesús es una parte de la Trinidad del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que si Jesús sanaba a las personas, si Jesús alimentaba a las personas, si Jesús las liberaba, haya personas de su misma fe que se le pusieran en contra? Así se nos pueden poner en contra a nosotros. Y así lo sucedía con esta persona. Se le pusieron en contra hasta que lo corrieron del circuito social. Lo intentaron parar. Fue golpeado, ilustradamente hablando, pero logró ponerse en pie. Y logró empezar a mirar hacia adelante. Y el sol de justicia está saliendo. Porque todas las cosas salieron a luz. Todos los inventos que hicieron. Todos los juicios que tuvo y las condenas que tuvieron. Hasta las redes sociales le fueron invadidas. Como cuando un país invade la frontera del otro, así. Como se sabe decir en nuestro país, le pincharon la red social y empezaron a hurguetear informaciones que eran personales. Las informaciones personales, cuando uno las quiere hacer públicas, las hace cuando no son personales. Hay cosas que nunca se van a publicar, nunca se deberían, porque es como meterse en la puerta del otro. Uno en la vida se tiene que cuidar porque no solo está uno, sino hay otras personas en derredor. Se hacía cuestiones familiares, se hacían cuestiones de actividad social. Uno tiene que cuidar de aquello que se publica. Y también uno tiene que cuidar de no meterse en las redes sociales del otro de la forma en que no se debe. Cuando algo no se publicó, uno lo tiene que agarrar y abrir a ver de qué forma hay información que a mí me interese para perjudicarlo. No. Eso no está bien, pero se lo hicieron. Se lo hicieron. Le hicieron la vida imposible. Se metieron en las redes sociales, lo abrieron por izquierda y empezaron a contar cosas que no eran, a conjeturar que si lo veían por allá, que si él o ella estaba por allá, y seguramente que era porque esto, porque lo otro. Al final era toda una mentira. Mire si a usted o a mí nos pasa eso. Bueno, nos ha pasado, seguramente. Si a Jesús le pasó, que inventaron lo que no eran, que pusieron testigos que eran falsos. Para esta persona, la gran institución a la que sabían responder, pusieron testigos falsos. Y lo expulsaron. Testigos falsos con cosas que no eran. Claro, de quien yo hablo, tuvo que tomar decisiones radicales para mantener su fe y su testimonio, su conciencia consigo mismo en paz y con Dios. Eso es cierto, pero no significa que habría cambiado de fe y de testimonio. Al contrario, las ganas de hacer el bien para los niños, para la familia, porque quien contiene a un niño, supe decir, contiene también a la familia y a la sociedad. Y lo que le hace bien a usted a un niño, eso puede repercutir en un bien para un país en el día de mañana, cuando este niño crezca. Que lo que ha recibido le ha sido de inspiración para que cuando ha crecido, luego de grande lo haga por otros. Y por un país.
se da cuenta.